El niño bajo la lluvia. Una aparición fugaz en una madrugada marcada por la tragedia. Durante la pandemia, en una madrugada particularmente oscura, recibimos una llamada urgente. El exesposo de mi esposa, que vive en Pachuca, la contactó preocupado. Su hija Marifer, con quien mi esposa había convivido durante 10 años y a quien consideraba como propia, estaba atravesando una grave crisis de salud mental. La situación era tan delicada que ya se encontraba hospitalizada. Sin pensarlo mucho, salimos de la Ciudad de México alrededor de la 1 de la madrugada. Aunque odio conducir a esas horas, sabíamos que era una emergencia. El trayecto por la carretera hacia Pachuca estaba más desolado de lo normal. A pesar de que suele haber algo de movimiento incluso de noche, aquella vez todo era distinto. Tal vez por el mal clima o por la intensa lluvia, el camino parecía completamente abandonado. La atmósfera era pesada. Llevaba conmigo un café bien cargado, pero ni eso me quitaba del todo el letargo del sueño. De repente, algo irrumpió en la oscuridad. Entre la lluvia, cruzando la carretera a toda velocidad y en diagonal, vimos claramente a un niño pequeño corriendo. Frené de golpe y giré el volante bruscamente, casi saliéndome del camino. El susto fue tan grande que lo primero que hicimos fue detenernos, encender las intermitentes y salir del auto a buscarlo. No había absolutamente nada. No había señales del niño, ni rastros, ni huellas. Tampoco había algún lugar cercano desde donde pudiera haber salido o a donde pudiera haberse refugiado. Era como si se hubiera desvanecido. Una aparición que emergió de la nada y que desapareció igual de rápido. Llamamos a la policía, pero no nos prestaron mucha atención. Después de unos 20 minutos buscándolo, decidimos seguir adelante. El motivo por el que viajábamos era más urgente y no podíamos perder más tiempo. Los días en Pachuca fueron emocionalmente devastadores. Todo lo vivido allá nos afectó tanto que por un tiempo olvidamos por completo lo que nos ocurrió en el camino. Pero semanas después, ya de regreso en casa, me volvió a la mente aquel momento. Quise buscar el sitio exacto en Google Maps, con la esperanza de entender de dónde pudo haber salido aquel niño. Pero lo que encontré fue peor. Apenas unos meses antes, en esa misma zona había ocurrido un terrible accidente, un choque de autobuses con múltiples víctimas fatales. No sé qué fue lo que vimos esa noche. No sé si fue el alma en pena de uno de los niños que murieron en ese accidente o un simple eco del dolor que quedó impregnado en ese lugar. Pero esa imagen, la del niño bajo la lluvia corriendo hacia nosotros, nunca se me borrará de la mente. La muerte tras Lomita. 2 hermanos. 2 encuentros. Un mismo aviso, la muerte anda cerca. Muy pocas personas conocen esta historia. Solo quienes la vivieron, algunos miembros de mi familia y mi mejor amiga, quien me convenció de contarla. Es sobre mi familia materna, hombres que han dedicado su vida a la carretera. Todos choferes de camión o autobús, curtidos, reservados, de esos que no muestran miedo ni aunque lo lleven pegado al alma. Nunca cuentan lo que ven, y créanme, han presenciado cosas que harían palidecer a cualquiera. No es que no crean en lo extraño, simplemente lo aceptan como parte de la ruta. Como algo que, si estás demasiado tiempo en la carretera, tarde o temprano termina por alcanzarte. Uno de ellos es mi tío Beto. Lleva más de 2 décadas manejando autobuses de ruta larga. Ha visto de todo, gente que aparece de la nada a la orilla del camino, figuras cruzando la autopista en medio de la madrugada, bolas de fuego flotando en el cielo, las famosas brujas, como se les conoce por allá. Incluso alguna vez dijo que algo lo siguió flotando paralelo al autobús, como si volara junto a él. Pero siempre restó importancia a todo eso. Decía que manejar tanto hace que tu mente rellene los huecos con lo que ya conoces. Nunca fue un hombre fácil de asustar. Por eso, cuando se atrevió a contar lo que vio, y lo hizo en un velorio, nada menos, todos supimos que había vivido algo fuera de lo común. Fue en una madrugada tranquila, cuando casi llegaba a la central de Durango. Había dejado atrás una tormenta en la Ciudad de México, y el camino ahora estaba despejado. Los pasajeros dormían, el motor vibraba parejo. Todo indicaba que sería un viaje sin contratiempos. Hasta que lo vio. Un hombre mayor, encorvado, caminaba lentamente por la orilla de la carretera. No había razón para que estuviera ahí.
No había pueblos cercanos, ni casetas, ni autos detenidos. Iba desorientado, con la mirada perdida, como si hubiera surgido de la nada. Mi tío bajó la velocidad y se detuvo a pocos metros. Abrió la puerta para preguntarle si estaba bien. El hombre lo miró confundido. ¿Quién eres?, le preguntó con voz rasposa. Mi tío, extrañado, pensó que quizá el hombre estaba desorientado. Soy chofer, le respondió. Voy para la central de Durango. ¿Quiere que lo lleve? El anciano negó con la cabeza. Siguió con esa mirada perdida, hasta que alzó la vista y dijo con una tranquilidad escalofriante. Sigue con cuidado, hijo, la muerte anda cerca. Y sin más, siguió su camino, caminando despacio, alejándose. Mi tío se quedó mirándolo por el retrovisor. Algo en su voz, en su manera de caminar, le recordó a su abuelo. Incluso los ojos eran parecidos. Pensó que tal vez era uno de esos viejos sabios del camino, de los que pueden ver lo que otros no. Pero solo avanzó unos metros más, cuando tuvo que frenar de golpe. Un caballo estaba parado a media carretera. Jadeaba, empapado, cubierto de lo que parecía ser sangre. Mi tío bajó con precaución, se acercó, y vio que tenía heridas en las patas, como si hubiera salido a la fuerza de un sitio estrecho. Entonces lo vio. A unos metros del camino, en un pequeño barranco, una camioneta estaba volcada, destruida por completo. No había forma de que alguien hubiera salido vivo de ahí. Y sin embargo, ahí estaba el caballo. Encendió las luces de emergencia. Esperó a la patrulla de caminos, les explicó lo sucedido, y siguió su ruta con el estómago revuelto. No dejaba de pensar en el anciano. ¿Quién era? ¿Cómo sabía lo que iba a encontrar? Pasaron los años. Nadie más supo de esa historia, hasta 2014. 5 años después, su hermano, mi tío Chava, también vivió algo parecido. Iba de copiloto en un autobús rumbo a Mazatlán. Le tocaba descansar, pero decidió acompañar al chofer en la cabina. La noche iba tranquila, hasta que el chofer lo vio. Oye, ¿eso es alguien caminando? Mi tío se asomó. ¿Y sí? Un hombre mayor, encorvado, caminando lentamente por la carretera. El chofer se detuvo. Abrieron la puerta. Mi tío le habló. ¿Señor? ¿Está bien? El hombre alzó la vista, con la misma expresión confundida. ¿Quiénes son? ¿Dónde estamos? Mi tío le ofreció llevarlo. El anciano no respondió de inmediato. Miró hacia el frente, y luego dijo: ¿La muerte anda muy cerquita? Y se dejó caer hacia atrás. Como si el peso del mundo lo venciera. Mi tío bajó a ayudarlo. Al tocarlo, un escalofrío le recorrió todo el cuerpo, el hombre estaba frío. Casi muerto. Pero entonces se reincorporó y le dijo, con voz baja: déjame seguir mi camino. Voy ahí, tras Lomita. Mi tío lo soltó. Volvió al autobús. Y mientras se alejaban, lo vio por el retrovisor, caminando. Pocos minutos después, al dar una curva, lo entendieron todo. Un tráiler estaba detenido en medio de la carretera. Detrás de él, un coche reducido a chatarra. La mitad de su carrocería se había incrustado bajo la caja del tráiler. No había señales de los tripulantes. Mi tío volvió a sentir ese mismo frío, el de la muerte. Lo contaron todo en un velorio, años después. Fue entonces cuando se miraron, incrédulos, reconociendo al mismo hombre en sus historias, la misma voz, el mismo rostro, y un parecido inquietante con su abuelo. Pero sabían que no era él. ¿Un familiar? ¿Un protector del camino? O tal vez, solo la muerte, disfrazada de advertencia. Fantasmas en Cataviña. Una parada en el desierto, 2 voces sin cuerpo y un miedo imposible de olvidar. Hola, comunidad. Me llamo Mike. No suelo consumir contenido de terror, pero mi novia es fanática del tema y fue ella quien me animó a compartir esta experiencia. No sé si lo que viví fue paranormal, pero sí fue, sin duda, aterrador. Soy fotógrafo, vivo en Los Ángeles, pero cada vez que puedo, viajo a México. Allá nacieron mis padres, ambos fallecieron cuando yo era niño, y recorrer sus tierras me conecta con ellos, me hace sentir más cerca. Esto pasó en uno de esos viajes,
cuando decidí cruzar toda la península de Baja California por carretera, aprovechando para tomar fotografías de los paisajes únicos que ofrece esa región. Planeé mi ruta con calma, manejando pocas horas al día y siempre con luz de sol, para poder detenerme donde quisiera y disfrutar del camino. Pero si conocen esa zona o han revisado un mapa, sabrán que entre San Quintín, Baja California Norte, y Guerrero Negro, Baja Sur, hay al menos 6 horas de puro desierto. Literalmente, desierto. Salí temprano, pero los paisajes eran tan espectaculares que no paraba de detenerme a tomar fotos. La tarde comenzó a caer y yo aún estaba lejos de mi siguiente parada. Para empeorar las cosas, empecé a sentirme mal, probablemente algo que comí el día anterior, mariscos, me estaba cayendo mal. Cerca de un lugar llamado Cataviña, vi lo que parecía una tiendita o un pequeño local solitario al borde del camino. Decidí parar. El calor era insoportable, aunque el sol ya comenzaba a bajar. Y no exagero al decir que ese sitio estaba literalmente en medio de la nada. Kilómetros y kilómetros sin una sola persona alrededor. El local estaba abandonado. Me acerqué, pero noté algo por debajo de la puerta, una serpiente, enroscada, apenas visible. Evité entrar. Detrás del local había un baño de pozo, igual de descuidado, pero suficiente para no hacer mis necesidades a plena luz. Revisé con cuidado que no hubiera animales, y entré. Mi estómago me estaba matando, pero entonces, los escuché. Pasos. Claramente, los pasos de 2 personas acercándose. Caminaban alrededor del local. Y luego, se acercaron aún más, hacia donde yo estaba. ¿Se metió ahí? Lo esperamos afuera. Sí, vamos a esperarlo aquí. Las voces eran distintas, 2 personas hablando, como si se complementaran. Sentí un escalofrío. Tal vez era gente del lugar. Pensé que quizás me había metido a propiedad ajena sin saberlo, y traté de explicarme desde adentro. Disculpen. Les grité. Tuve una emergencia, solo estoy usando el baño. Si hay que pagar, con gusto pago. Silencio. ¿Y luego? Escóndete. Vamos a esperarlo escondidos. No sabían que los escuchaba. Fue entonces cuando entré en pánico. Miré a mi alrededor. No tenía nada con que defenderme. Calculé la distancia hasta mi auto, los segundos que me tomaría correr. No había señal en mi celular. Si algo pasaba ahí, nadie sabría. Esperé, respirando hondo, hasta que reuní el valor. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo sin mirar atrás. Llegué al coche, encendí el motor y avancé, no sin antes mirar por los espejos. Nada. Nadie. Manejé despacio, observando por ambos lados del vehículo. Volví al punto donde había dejado el auto, sin apagarlo. Y entonces, algo me pareció extraño, el lugar ya no se sentía amenazante. Era solo, desolado. Y de hecho, incluso parecía perfecto para una foto. Bajé del auto. Caminé de nuevo hasta el local, luego hacia el baño. Lo revisé todo. En la arena, vi mis huellas. Las primeras, suaves, al investigar el lugar. Las siguientes, más marcadas, corriendo hacia el coche. Pero eso fue lo más inquietante, no había más huellas. Ni una sola marca de esas personas. Ni una pisada. Ni una sombra. Nada. Lo rodeé todo, buscando explicación. Y lo único que había a mi alrededor era desierto. Las voces, que recordaba tan claras, no habían sido parte de un sueño. Yo las escuché. Me estaban esperando. Me habían visto. No era producto de mi imaginación. Al volver al coche, no podía dejar de preguntarme qué había pasado realmente. Mis amigos dicen que fue el calor. Que probablemente fue una alucinación, algo típico en el desierto. Mi novia cree que eran los espíritus de personas que vivieron en ese lugar, molestos porque entré sin permiso. Y mi madre, ella dice que todo pasa por algo. Que si me detuve ahí, fue por una razón. Yo no lo sé. Pero estar ahí, solo, tan lejos de todo, en medio de ese silencio absoluto, fue como estar atrapado en la noche más oscura, aunque todavía brillara el sol. Nunca manejes entre las 3 y las 4 de la madrugada. Una advertencia que jamás olvidaré.
Desde que tengo memoria, mi papá ha vivido detrás de un volante. Ha conducido de todo, taxis, tráileres, autobuses y hasta autos privados. Ha recorrido cada rincón del país con las manos firmes sobre el volante y los ojos siempre atentos al camino. Lo que voy a contar sucedió cuando yo tenía 14 años, una noche en la que me dejó acompañarlo a una mudanza fuera del estado. Aquella noche viajábamos de regreso a casa desde Guanajuato, después de entregar una mudanza en un complejo residencial muy exclusivo. Terminamos tan tarde que incluso yo tuve que ayudar con la descarga para evitar pasar la noche ahí, ya que el camión no tenía espacio para dormir y no teníamos presupuesto para hospedaje. Ya de regreso, y de muy buen humor, mi papá me llevó a cenar a unos tacos que él conocía. Me dijo que me los había ganado. Me sentía feliz de estar con él, compartiendo la carretera como siempre soñé. Emprendimos el camino de regreso y me quedé dormido un par de horas. Desperté justo a las 3 de la mañana, y aunque le había prometido a mi papá que lo acompañaría despierto todo el trayecto, lo vi completamente enfocado, serio, demasiado concentrado en el camino. Llegamos a una caseta solitaria. No había ni un alma, ni autos, ni ruido. Mi papá se bajó rápidamente al baño, pero antes me dijo algo que me hizo sentir un escalofrío. No te bajes por ningún motivo. Aunque me veas, aunque te hable, no abras por nada del mundo. Me pareció extraño, pero lo tomé como una precaución razonable a esa hora. Entonces sucedió. Una mujer apareció caminando desde la carretera. Llevaba un suéter grande y una falda tan larga que no le veía los pies. Arrastraba las piernas como si no pudiera levantarlas del todo. Al acercarse, ladeó la cabeza de forma antinatural, como si me acabara de descubrir. Su sonrisa era grotesca, le faltaban varios dientes, y sus ojos se entrecerraban con una expresión siniestra. Se paró frente al camión, sonriendo, y con la cabeza me hizo una señal. Leí sus labios claramente: ábreme. No lo hice. La vi rodear el camión y tratar de abrir la puerta del conductor. Por suerte, mi papá se había llevado las llaves. Me moví al asiento del chofer, traté de verla por el retrovisor, y nada. Pensé que se había metido debajo del camión. Sentí terror. Apenas salió mi papá del baño, le grité que había alguien ahí. Sin alarmarse, revisó abajo del vehículo. No había nadie. Ya se fue lo único que dijo. Volvimos a la carretera. Ya eran casi las 3:45 de la mañana. Mi mamá llamó para ver cómo íbamos. Mi papá solo le dijo que todo bien, sin darme tiempo de contar lo que había ocurrido. Poco después, mi papá empezó a reducir la velocidad lentamente. Se acercó al volante, escudriñando el camino como si buscara algo. Entonces lo vi. Un niño pequeño, no mayor a 3 años, salió de entre los matorrales y se paró justo frente al camión. Nos saludó con su manita. «Ayuda», escuché decir. Parecía perdido, asustado. Yo estaba a punto de preguntarle a mi papá si debíamos detenernos, cuando él me tocó el hombro, señalándome que guardara silencio. «Ayuda», repitió la voz del niño, pero esta vez, distinta. Más profunda. Más extraña. Mi papá maniobró despacio para esquivarlo, asegurándose de no golpearlo. Revisaba constantemente los espejos. Nadie más en la carretera. Cuando finalmente lo pasamos, empezó a acelerar. Miré hacia atrás, y lo juro por lo más sagrado, el niño corría detrás del camión, iluminado por las luces traseras, a una velocidad inhumana. «Papá, era un niño», le grité. Él solo negó con la cabeza. «Nos iban a robar», dijo. Pero luego lo pensó, y murmuró. «No, no era eso». Se quedó en silencio unos segundos y me explicó algo que jamás se me ha borrado de la mente. De 3 a 4, no se le abre a nadie. No se detiene uno por nadie. Ni por un niño, ni por una anciana, ni por un amigo. Es la hora del, y todo se suelta. No quiso decir más. Pero entendí. Quizás era una trampa. Quizás no. Pero desde aquella noche, aprendí que la carretera guarda sus propios secretos, y que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y por eso, si puedo evitarlo, nunca, jamás, conduzco entre las 3 y las 4 de la madrugada.